Todo el mundo conocía a Robert Taylor y Clark Gable como los chicos de oro de MGM. Compartieron el mismo estudio, los mismos focos y al final incluso llevaron el ataúd del otro. Pero hubo un momento durante los años de la guerra que estuvo a punto de romper su amistad para siempre. Hollywood esperaba que sus protagonistas sirvieran a su país, pero lo que Taylor presenció un fatídico día le hizo perder todo el respeto por el hombre al que el mundo llamaba el Rey. La historia permaneció oculta durante décadas enterrada para proteger la reputación de Gable. Sin embargo, cuando la verdad salió finalmente a la luz, cambió todo lo que la gente creía saber sobre él. Spangler Arlington Brugh nació el 5 de agosto de 1911 en la pequeña localidad agrícola de Filley, Nebraska. Su nombre fue un reto desde el principio. Procedía de su padre Spangler Andrew Brugh, un granjero convertido en osteópata. A los profesores les costaba pronunciarlo, y a menudo lo acortaban a Arlington o Arling para salir del paso. El sonido alemán de su apellido no hizo más que complicarle la vida durante la Primera Guerra Mundial, cuando el sentimiento antialemán era generalizado. Los niños se burlaban de él y a menudo se sentía como un extraño. Su madre había elegido el nombre en honor a un pariente lejano, pero acabó haciendo sus primeros años aún más difíciles. La música se convirtió en su primer refugio. En Beatrice High School, se formó como violonchelista con el profesor Herbert E. Gray en Lincoln. Gray reconoció su talento poco común y le empujó hacia un futuro en la música clásica. Taylor también soñaba con seguir los pasos de su padre en la medicina. Se matriculó en el Doane College de Crete, Nebraska, como estudiante de medicina, y durante los veranos actuaba en un trío radiofónico en la emisora KMMJ de Clay Center. Gray creía que tenía la habilidad necesaria para formar parte de una gran orquesta, por lo que se enfureció cuando Taylor empezó a actuar en obras del campus. Taylor no era solo un artista, era un atleta. En Beatrice High batió récords en atletismo, lo que le valió titulares en Beatrice, Lincoln e incluso Omaha. Sobresalió en múltiples pruebas mostrando una gran coordinación y agallas. Las universidades se fijaron en él y le ofrecieron becas. La disciplina del entrenamiento, las dietas estrictas y la competición se convirtieron en sus hábitos de por vida, y más tarde le dieron la presencia física necesaria para los audaces papeles por los que se hizo famoso. El punto de inflexión llegó cuando el profesor Gray se trasladó al oeste al Pomona College de California. Taylor le siguió a principios de los años 30, un paso audaz para un chico de una modesta familia de Nebraska. Planeaba continuar sus estudios de música y medicina, pensando que California era solo un desvío. Pero Gray le instó a explorar todas las oportunidades, incluido el teatro. Era imposible ignorar el aspecto llamativo y la presencia escénica natural de Taylor. Pronto empezó a actuar en obras de teatro a pesar de los temores de Gray de que la interpretación le alejara de la música. En 1932, mientras interpretaba al capitán Stanhope en la producción de Pomona de Journeys and Taylor, llamó la atención de un cazatalentos de MGM. La oferta era de $35 a la semana, poco dinero, pero el comienzo de una de las grandes carreras de Hollywood. MGM no perdió tiempo en remodelarlo. El primer paso fue borrar su nombre de nacimiento. Spangler Arlington Brugh desapareció, sustituido por el más limpio y nítido Robert Taylor. Louis B. Mayer e Ida Koberman tomaron la decisión sin preguntarle. Insistieron en que el nombre era más fuerte, más americano y más comercializable. Para Taylor fue la primera parte de sí mismo que sintió que había perdido. Años más tarde se preguntaría si aún quedaba algo del chico de Nebraska. Su aspecto le lanzó al estrellato, pero también le creó problemas. De rasgos perfectos, penetrantes, ojos azules y complexión delgada y atlética, se le consideraba casi demasiado guapo. El público masculino lo tachaba de guapo y corrían rumores sobre su vida privada. La MGM lo emparejó con actrices mayores y poderosas como Greta Garbo y Barbara Stanwyck, lo que no hizo sino alimentar los rumores. Taylor odiaba esa imagen.
Quería respeto por su actuación, no solo por su cara. Así que MGM lo rehizo de nuevo. Le dieron papeles más duros. Billy the Kid atraía multitudes, y el estudio se inclinó por él. El departamento de maquillaje endureció sus rasgos, y las fotos publicitarias le mostraban rudo sin camiseta, sudando a menudo, posando en escenas de acción o de baño. Funcionó. Robert Taylor ya no era solo el chico guapo de Nebraska. Era el nuevo protagonista de Hollywood. Incluso le entrenaron para caminar, hablar y moverse de forma diferente. El objetivo era que pareciera un hombre duro, pero en cierto modo hizo que su imagen pareciera aún más artificial. A finales de los años 30, su salario había aumentado a $5,000 semanales frente a los $35 que ganaba al principio, pero venía con condiciones. Su contrato con MGM duró 25 años más que el de cualquier otra estrella de la época. El estudio decidía cada papel que interpretaba, cambiándolo de protagonista romántico a héroe de acción y a estrella del oeste a su antojo. Nunca rechazó un papel. Los conocedores de la industria decían que era tan leal a MGM que a veces se volvía aburrido con la prensa. También tenía que responder no solo ante el estudio, sino también ante su esposa, lo que le dejaba poco espacio para la libertad personal. Su consagración llegó en 1936 con Camille, junto a Greta Garbo. Interpretó a Armand, el joven enamorado de su trágico personaje Marguerite. Los críticos le elogiaron, señalando que estuvo mejor de lo esperado en un papel tan exigente. La película ganó $2,842,000 y demostró que podía actuar con profundidad. Al principio Garbo lo consideró inexperto, pero acabó respetando su dedicación. Camille se convirtió en una de las grandes películas románticas de su época y por fin demostró al público que Robert Taylor era algo más que una cara bonita. Cuando Barbara Stanwyck se casó con Robert Taylor el 14 de mayo de 1939, Hollywood no podía dejar de hablar. La diferencia de edad era de solo 3 años, pero en aquella época fue suficiente para que se oyeran murmullos en todos los estudios. Bárbara tenía 31 años, una edad que la industria solía calificar de avanzada para una actriz principal. Taylor tenía 28 años, el guapo chico de pueblo de Nebraska, que se había convertido en el rompecorazones perfecto de la MGM. Bárbara ya se había casado una vez, tenía su propio rancho, y era conocida como una estrella fuerte e independiente. Taylor, en comparación, todavía estaba aprendiendo los caminos de Hollywood. No se hablaba solo de sus edades. Era sobre quién tenía el poder. La gente bromeaba diciendo que estaba robando la cuna. Algunos incluso la consideraban una figura materna para él. Ella ganaba mucho más dinero que él y se había forjado una reputación gracias a películas atrevidas como Babyface. La relación invertía los papeles habituales y eso la convertía en un cotilleo irresistible en todas las fiestas de la ciudad. La boda en sí fue puro teatro de Hollywood. El jefe de MGM, Louis B. Mayer, no se limitó a alentar el partido. Lo ordenó. Le dijo a Taylor que tendría que casarse con ella y luego supervisó cada paso del evento. Eran tan supersticiosos con el número 13 que esperaron hasta pasada la medianoche para intercambiar sus votos en San Diego. Utilizaron sus nombres reales, Ruby Catherine Stevens y Spangler Arlington Broom, para mantener la discreción. Marion Marks, esposa de Teppo Marks y la misma mujer que había concertado su cita a ciegas, ejerció de madrina de honor. La propia familia de Taylor estuvo ausente, sustituida por un padrino aprobado por el estudio. No fue el amor lo que marcó el día, fue un control de daños. MGM necesitaba un matrimonio heterosexual perfecto para acallar los rumores sobre ambas estrellas. Mayer incluso reunió a periodistas en Beverly Hills para anunciarlo. Todo el asunto parecía un montaje, y los conocedores se reían en privado de lo obvio que había sido el plan del estudio. 7 años antes de casarse con Taylor, Bárbara había adoptado a un niño llamado Anthony Dion Fay el 5 de febrero de 1932, con la esperanza de que un hijo pudiera salvar su difícil matrimonio con su primer marido Frank Fay. Cuando el matrimonio se vino abajo, ella conservó la custodia de Tony, pero nunca desarrolló un vínculo con él. Su propio abandono en la infancia le había dejado profundas cicatrices y parecía incapaz de mostrarle afecto. Cuando Taylor se unió a la familia Tony solo tenía 7 años.
El niño tenía ahora un padrastro que apenas se fijaba en él y una madre que lo trataba como a un invitado no deseado. Guardaba su foto en el armario y evitaba hablar de él. A medida que crecía, la distancia se hizo permanente. Incluso cuando intentó visitarla en su lecho de muerte, ella se negó a verle. Su hermano le dijo a Tony que olvidara que ella había sido su madre. No le dejó nada en su testamento. Tony murió en 2006 todavía deseando una conexión que nunca llegó. El propio comportamiento de Taylor trajo su ración de escándalos. En 1941, mientras rodaba Johnny Eager, comenzó un romance con Lana Turner. Se jactaba ante sus amigos de que estaba obsesionado con ella y que tenía que estar con ella aunque solo fuera una vez. Cuando Bárbara se enteró, el shock fue tan intenso que intentó suicidarse. Pero esta fue solo una de una serie de traiciones. En 1950, durante el rodaje de Quo Vadis en Roma, Taylor persiguió abiertamente a Lea Di Leo, una extra italiana. Fue fotografiado saliendo de burdeles y no se molestó en ocultar su relación. La humillación para Bárbara fue enorme. Parecía que Taylor quería presionarla para que le pidiera el divorcio. Ella voló a Roma para enfrentarse a él. Y durante 6 semanas interpretaron ante las cámaras el papel de una pareja feliz, mientras negociaban discretamente el fin de su matrimonio. Cuando por fin le ofreció el divorcio, se quedó estupefacta cuando él aceptó sin vacilar. Se dio cuenta entonces de que sus aventuras habían sido una forma calculada de hacer que se dejara llevar. En febrero de 1943, Taylor tomó una decisión que sorprendió a todos. A los 32 años, era demasiado mayor para el servicio militar obligatorio. Estaba casado, era valioso para el esfuerzo bélico en su país y tenía todos los motivos legales para evitar el servicio. Los estudios preferían que sus estrellas permanecieran en Estados Unidos, vendieran bonos de guerra y aparecieran en películas patrióticas. Pero el 9 de febrero de 1943, Taylor se alistó en el US con su verdadero nombre. Solo se demoró lo suficiente para terminar el rodaje de Song of Russia y se presentó en agosto. La Marina le dio la bienvenida, pero rápidamente decidió que era demasiado viejo para el combate. Se convirtió en teniente de grado inferior y fue destinado a entrenar pilotos en lugar de combatir en el extranjero. Le dolió. Quería servir en el frente, pero las órdenes le retuvieron en Estados Unidos. Aún así, demostró ser uno de los mejores de su promoción. Obtuvo sus alas el 11 de enero de 1944 y terminó quinto en la formación de instructores. Su impacto más duradero llegó a través de las 17 películas de entrenamiento de la Marina que realizó entre 1943 y 1945. No eran simples carretes de propaganda, eran herramientas didácticas cuidadosamente elaboradas que abarcaban desde los fundamentos del vuelo hasta las técnicas de combate. Una película, Flight Sense, enseñaba a los pilotos a manejar el biplano Stearman N-2S. Incluso añadía humor para que las lecciones resultaran atractivas. Su narración del documental de 1944 The Fighting Lady fue muy elogiada, especialmente por el New York Times. Lo que hizo aún más notable este trabajo fue que Taylor nunca había pilotado un avión militar antes de alistarse. Empezó de cero, se entrenó intensamente en Nueva Orleans y dominó tanto el vuelo como la enseñanza. En la Estación Aérea Naval de Livermore, California, se hizo famoso por explicar conceptos complejos de forma sencilla y clara que calaban en sus alumnos. En febrero de 1951, Barbara Stanwyck solicitó el divorcio de Robert Taylor, poniendo fin a uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Llevaban 12 años juntos. La jugada dejó atónita a la industria porque empezó como un farol. Mientras Taylor rodaba Quo Vadis en Roma, en 1950, inició un romance muy público con la actriz italiana Lea Di Leo. Stanwyck voló para enfrentarse a él y amenazarle con el divorcio con la esperanza de que eso le hiciera volver con ella. En cambio, aceptó sin vacilar. Las condiciones económicas fueron muy duras para él. A ella se le concedió el 15% de los ingresos brutos de él hasta que volviera a casarse o falleciera. Nunca se volvió a casar y cobró hasta el último céntimo. También se quedó con la custodia total de su hijo adoptivo Tony Dion
apartando por completo a Taylor de la vida del niño. Ese mismo año, Taylor aceptó un papel que cambió su carrera para siempre: Westworld. The Woman fue un western de $2,2 millones dirigido por William A. Wellman. Narraba la historia de un carretero que llevaba a 150 mujeres de Chicago a California para que se casaran con colonos. La película recaudó casi $4 millones en todo el mundo y demostró que Wellman podía hacer algo más que interpretar a guapos protagonistas románticos. Su personaje era duro y decidido, muy alejado de los papeles lustrosos que había interpretado antes. La película tuvo una resonancia inesperada. Décadas después, un pueblo español inspirado por la película organizó su propia caravana de mujeres, que dio lugar a 33 matrimonios. Ese mismo año volvió a Roma para rodar Quo Vadis, la película más cara de MGM hasta la fecha. Contaba con la asombrosa cifra de 32.000 trajes e incluso incluía a una joven Sophia Loren como extra. Taylor interpretó a Marcus Vinicius junto a Deborah Kerr. La película recaudó $11.143 millones en Estados Unidos y Canadá, además de $9.194 millones en el extranjero, sacando a MGM de sus problemas financieros. Se convirtió en la película más taquillera de 1951 y confirmó a Taylor como algo más que una figura romántica. Sin embargo, su relación con MGM fue complicada. Llevaba contratado desde 1933, lo que le convertía en la última gran estrella de la época dorada de los estudios, que seguía vinculada a un contrato de este tipo a finales de la década de 1950. Durante años, el jefe del estudio, Louis B. Mayer, mantuvo su salario más bajo que el de otras grandes estrellas, aprovechando la lealtad y gratitud de Taylor. A mediados de los 50, Taylor empezó a centrarse en el western, su género favorito. Cuando finalizó su contrato en 1958, fundó Robert Taylor Productions y protagonizó The Detectives de 1959 a 1962. MGM aún encontró formas de utilizarlo, llamándolo de nuevo para el western de 1963, Cattle King. El camino de Taylor se cruzó con el de una joven, Elizabeth Taylor, en Conspirator de 1949. Ella solo tenía 16 años y la diferencia de edad era tan evidente que algunos pensaron que parecían padre e hija en la pantalla. La trató con amabilidad, ayudándola en sus estudios y elogiando su talento. En 1952 volvieron a rodar Ivanhoe, una película que a ella no le gustó, pero que se convirtió en una de las más taquilleras de MGM, con $11 millones en alquileres. En 1952, MGM organizó un encuentro entre Taylor y la actriz alemana Ursula Theis. Se conocieron en el Coconut Grove. Ella recordó más tarde que se sintió en el séptimo cielo cuando él la llevó a la pista de baile. Pero Taylor, todavía receloso por su divorcio, salía con otras, incluso con su exmujer. Úrsula finalmente le dio un ultimátum y se casaron el 23 de mayo de 1954. En una pequeña ceremonia en un barco en Wyoming con Úrsula, vinieron 2 hijos de su anterior matrimonio, Manuela y Michael, ambos moldeados por las penurias de la Alemania devastada por la guerra. Adaptarse a la vida en Hollywood les resultó difícil, especialmente bajo las estrictas expectativas de Taylor. Los problemas de Michael aumentaron con el tiempo hasta que en 1964, a los 18 años, intentó envenenar a su padre biológico, George Theis. Fue condenado y enviado a un reformatorio durante un año. Taylor y Úrsula tuvieron más tarde 2 hijos propios, el hijo Terrence en 1955 y la hija Tessa en 1959. Construyeron un cálido hogar en un rancho del Valle de San Fernando. Sus amigos los describen como una pareja afectuosa. Tessa recordaba a su padre como una persona juguetona y cariñosa, no como la figura estoica que la gente veía en la pantalla. En 1959, Robert Taylor asumió un riesgo que muchas estrellas de Hollywood habrían evitado. Entró en la televisión en un momento en que la mayoría de los actores pensaban que estaba por debajo de ellos. La decisión escandalizó a sus colegas, pero su serie de Detectives le dio la razón.
comenzó como un drama policíaco de 30 minutos en la ABC y se emitió durante 2 temporadas antes de pasar a la NBC, ampliarse a 1 hora completa y retitularse Los detectives de Robert Taylor. A lo largo de sus 97 episodios, Taylor interpretó al capitán Matt Holbrook, un líder agudo y decidido de una unidad policial de élite. La serie atrajo a nombres del futuro como Adam West años antes que Batman, e incluso contó con guiones de Gene Roddenberry, que más tarde crearía Star Trek. Para una estrella de cine de su talla, esto no era solo un nuevo papel, era un paso audaz en una industria cambiante. En 1966 apareció otra oportunidad inusual. Ronald Reagan, amigo íntimo de Java Díaz del Valle de la Muerte, para presentarse a gobernador. Taylor le sustituyó como presentador y actor ocasional, tomando el relevo de un hombre que llegaría a ser presidente, lo que dio al programa una extraña mezcla de Hollywood y política. La amistad entre Reagan y Taylor se remontaba a décadas atrás, y cuando Taylor murió fue Reagan quien pronunció el panegírico. La carrera de Taylor mantuvo fuerte la serie y demostró su profundo compromiso con la televisión en una época en la que pocas estrellas de cine la abrazaban tan plenamente. 8 años antes, en 1958, Taylor había abandonado M&M. No fue una salida ordinaria. Su contrato había durado 24 años, el más largo de la historia de Hollywood, empezando en 1934 cuando solo tenía 23. Su primer sueldo fue de solo $35 semanales. En 1940 ganaba $5,000 semanales y trabajaba con leyendas como Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy y Elizabeth Taylor. Apareció en más de 80 películas antes de marcharse. El traslado marcó el final de una era en la que los actores permanecían fieles a un único estudio de por vida. Después de M&M, el trabajo fue constante pero a menudo decepcionante. Taylor admitió más tarde que no estaba orgulloso de algunas de las películas que hizo durante este periodo. Los papeles de los grandes estudios habían desaparecido y ahora aceptaba lo que había disponible. Todavía había momentos de calidad como su última película para M&M Party Girl en 1958, pero el cambio era evidente. Sin el apoyo del estudio tuvo que adaptarse. Ese cambio le empujó más hacia la televisión, donde los detectives se convirtieron en un papel definitorio. Entre bastidores, un hábito de toda la vida ya le estaba pasando factura. Taylor había fumado desde niño 3 paquetes al día, más de 60 cigarrillos diarios durante décadas. En la primavera de 1968, a los 57 años, empezó a sentirse sin aliento y cansado. Pensó que era la edad o el exceso de trabajo, pero la falta de aire empeoraba. Cuando por fin buscó ayuda médica, la verdad fue devastadora. Se trataba de un cáncer de pulmón casi con toda seguridad causado por su hábito de fumar. Al principio se dijo al público que tenía fiebre del valle, pero Taylor mismo confirmó la verdad diciendo con voz tranquila: «Oh, claro, es cáncer de pulmón». El 8 de octubre de 1968 se sometió a una radiación de cobalto y posteriormente a una cirugía mayor para extirparle el pulmón derecho. Sorprendentemente siguió fumando hasta justo antes de la operación. Incluso después del diagnóstico, su adicción seguía atenazándole. Increíblemente siguió trabajando. Los días del Valle de la Muerte siguieron siendo su centro de atención. Mientras la carrera de Ronald Reagan giraba hacia la política, Taylor luchaba por su vida sin dejar de aparecer en pantalla. Entre hospitalizaciones y tratamientos, filmó todo lo que pudo, incluso actuando en episodios. La fortaleza que demostró durante este periodo fue notable, aunque tuvo un gran coste físico. En mayo de 1969, la tragedia volvió a golpear a la familia. El hijastro de Taylor, Michael Theiss, de solo 23 años, murió de una sobredosis de drogas en su apartamento de Los Ángeles. Esto ocurrió solo 2 semanas antes de la propia muerte de Taylor. Michael era hijo de la esposa de Taylor, Ursula Theiss, de su anterior matrimonio, pero Taylor lo había tratado como si fuera suyo. La doble pérdida fue devastadora. Michael y Taylor fueron enterrados uno al lado del otro. El 8 de junio de 1969 a las 10:03 de la mañana, Robert Taylor murió en el hospital St. John's Hospital de Santa Mónica.
Tenía 57 años. Úrsula estuvo allí en sus últimos momentos. Estaba muy lejos de sus glamurosos días en la MGM cuando ganaba el equivalente a más de $50,000 a la semana y vivía en un rancho de 113 acres con caballos y ganado. Sus 35 años de carrera incluyeron más de 70 películas y 2 grandes éxitos televisivos. Con su muerte desaparecía una de las últimas verdaderas estrellas de la Edad de Oro de Hollywood. El 11 de junio de 1969, Ronald Reagan se colocó al frente de la Voz, se le entrecortaba al hablar. El hombre que un día llegaría a ser presidente luchó por mantener la compostura al despedirse de su amigo Robert Taylor. Reagan le llamaba algo más que una cara bonita. Habló de un hombre que respetaba su oficio, que lo dominaba y que se comportaba con serena dignidad. El momento fue tan impactante que el audio reposa ahora en la Biblioteca Presidencial Reagan, una pieza conservada de la historia política y hollywoodiense de California. Su amistad se había forjado en los círculos conservadores del viejo Hollywood, y ese vínculo se mantuvo en la vida política de Reagan. En su homenaje, Reagan describió a Taylor como la encarnación misma de la integridad del Medio Oeste. Un hombre cuyo fallecimiento dejó un vacío en una industria que ya estaba perdiendo a su vieja guardia. Taylor había estado allí para otra leyenda. El 19 de noviembre de 1960 caminó junto a Spencer Tracy y James Stewart para llevar el féretro de Clark Gable a la misma iglesia donde un día sería llorado. El funeral fue formal, con honores militares incluidos y muy vigilado. Fue una rara reunión de los más brillantes de MGM, hombres que habían competido por papeles, pero que se respetaban profundamente. La elección de Taylor como portador del féretro demostró la estima que Gable sentía por él, reconociendo una carrera que había reflejado su propio viaje de protagonista romántico a héroe rudo. Cuando Taylor murió el 8 de junio de 1969, con solo 57 años, fue como si se cerrara el telón de toda una época. Sus 24 años bajo contrato en MGM fue un récord que nunca sería igualado. Entre 1934 y 1958 sobrevivió a titanes como Gable Tracy, Katharine Hepburn y Joan Crawford, y fue testigo del auge y el desmoronamiento del sistema de estudios. En el momento de su desaparición, la industria estaba cambiando hacia la nueva ola de Hollywood, impulsada por los directores. Su muerte no fue solo la pérdida de un hombre, sino el desvanecimiento de un sistema que había construido estrellas desde la base. El golpe fue aún más duro para su esposa Úrsula Tice. Apenas 2 semanas antes, el 26 de mayo, había encontrado a su hijo Michael muerto por sobredosis. Tenía 24 años. Michael había tenido una vida problemática, incluso había cumplido condena por intentar envenenar a su propio padre. Úrsula nunca se lo dijo a Taylor, que ya estaba perdiendo la batalla contra el cáncer de pulmón. Planificó los 2 funerales sola, aguantando por sus hijos supervivientes. Taylor y Michael descansan ahora uno al lado del otro, un silencioso recordatorio de las tragedias gemelas de la familia. A pesar de su fama de hombre con el perfil perfecto, Taylor arrastraba una tormenta privada de inseguridades. Se obsesionaba con su ropa y una vez le dijo a Luis Rainer que su mayor sueño era tener 10 trajes perfectamente confeccionados. Creía que podían compensar lo que él consideraba una falta de habilidad interpretativa. En realidad, siempre buscaba papeles que demostraran que era algo más que una cara bonita. En 1941 comenzó a romper con el molde de protagonista con papeles más oscuros como Billy the Kid y Johnny Eager. Aún así, a menudo se desentendía de su éxito, calificando la interpretación como el trabajo más fácil del mundo y atribuyendo más mérito a la suerte que al talento. Su servicio en tiempos de guerra mostró otra faceta. A los 32 años, se alistó en el Cuerpo Aéreo Naval, ansioso por entrar en combate, pero le dijeron que era demasiado viejo para el servicio en el extranjero. En su lugar dedicó su energía a dirigir 17 películas de entrenamiento de la Marina, trabajar como instructor de vuelo y narrar el documental de combate The Fighting Lady. Quería el peligro, pero la mano protectora de Hollywood le mantuvo en Estados Unidos.
Incluso después de la guerra se volcó en causas políticas cofundando la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Americanos y testificando ante el Congreso contra presuntos comunistas. Esta postura le costó un disgusto económico cuando sus películas fueron prohibidas en algunas partes de Europa, pero se negó a doblegarse. A pesar de los rumores y la política que le rodeaban, Taylor valoraba la lealtad por encima de todo. Su amistad con Jack Benny perduró durante décadas y se mantuvo cercano a Reagan. Incluso su exmujer Barbara Stanwyck, que recibió una parte de sus ganancias tras el divorcio, acudió a su funeral. Mantuvo fuertes lazos de trabajo con directores de su confianza y mantuvo amistad con personas cuya política era opuesta a la suya, como Humphrey Bogart. En sus últimos años, sustituyó a Reagan como presentador de Death Valley Days, prueba de que para Robert Taylor los lazos personales significaban más que la conveniencia profesional.